Anem? Sí, ya te vas, bueno, ya Gabriel. No vol nada. Què tal, Maite? No, se la foto. Bueno, Sí, serà. amb els queriden, no? Para allá, pues para allá que anem. Es que no sé, se me va a perder el tema. Sí. Muy bien. Mira. Al final es una... Yo no, la verdad es que no nada, pero me va a saber mal lo que hago. No nada. Pero sí que pude decir, no, a mí no conteu, que ya estoy. Ya, lo que pasa es que esas cosas al final es lo que... Sí. Sí, Tú mira la cantidad de és una targeta, Joan, Tu mira la cantidad de gent que crida. que tens que arribar, Que dius, en que ves? primera no so, després en medio que tens que tirar tu. Això. Bueno, así, cuando acabes el PB, Y al si final, horaris... Lo que... ¿Nos ponemos todos juntos? Una targeta. Molt bé, moltes gràcies. Nos coneixíem. Nada, pues. Pues posem així, posa't. Muy bien. Muy bien. Así tenéis variedad. 7:15 como para que ya hacer una ronda final de conclusiones. Sí, porque ¿No? es que se alargan, ¿no? Y dices, bueno, para ir acabando y tal. Sí, pero yo creo un cuarto de hora para Sí, las sí, sí, que por eso dices conclusiones. que muchas veces apuras más para las conclusiones y No, de repente no. se te monta y que las conclusiones se alargan. Vale. Vale, porque acabamos a las 7 en se punto. supone. Bueno, tampoco empezamos 5:30 en punto, por eso digo Vale, que vamos. pero sí, en el caso de que las conclusiones fueran muy cortas. Ujú. Que estaba Madrid, Vocento en Madrid, y bueno, y era... No, hombre, yo creo que... Y entonces era como mucho estrés el pensar, a ver, tengo que ir con el... Claro, tengo tengo que que... hablar dos y tal, y es más... Sí, tranquila. Vale. Vale, vale, vale.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de la web de lasprovincias.es, en esta mesa de expertos en la que vamos a analizar el futuro de la agricultura, que no tiene otro camino que el de la rentabilidad y de la innovación, para que efectivamente podamos estar hablando de un futuro. Para ello tenemos un plantel inmejorable. Nos acompañan Cristóbal Aguado, presidente de Abasaja, Joan Mir Piqueras, director general de ANECOP, Alberto San Bautista, director... Alberto San Bautista, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la UPV, Maite Schaffer, directora general de Política Agraria Comuna de la Consellería de Agricultura, y Javier Arcís, director de Agrobank de la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana ha liderado en la última década el abandono de tierras de cultivo y la falta de rentabilidad es uno de los motivos principales, pero también, como muchas veces han apuntado desde ABA, una PAC donde dejó casi a su suerte a la agricultura mediterránea y una desigualdad creciente entre el peso de los productores y la industria agroalimentaria. De esta forma, la media edad de los titulares físicos de las explotaciones agrarias es de los más altos de España, en la comunidad, con casi 65 años. No parece un buen punto de partida para hablar del futuro de la agricultura. No sé si Cristóbal quiere empezar. Bueno, en principio es bueno sacar el debate porque la realidad es la que se impone. Es verdad, la Comunidad Valenciana de alguna forma es el farolillo rojo de Europa. 164.000 hectáreas de tierra de cultivo abandonadas. Hay un déficit tremendo de jóvenes. Hay un déficit grande de formación profesional en trabajadores en el campo y la media de edad es superior a los 60 años. Esto es un marco de futuro preocupante, pero que para eso están las personas y los partidos políticos, para sentarse en una mesa, hablar de los problemas, dar una solución y conseguir el objetivo. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esta introducción que en principio no parece muy optimista. Bueno, es la realidad, es lo que tenemos, ¿no? Pero evidentemente este es el diagnóstico. También tendríamos, creo que como complemento a todo lo que ha dicho Cristóbal, que evidentemente yo suscribo, también tendríamos que ver las causas y ver cómo podemos acometer esas causas, porque evidentemente hay algunas que son estructurales, se ha actuado mucho sobre ellas, pero con escaso éxito. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver qué es lo que pasa y yo creo que hay que actuar sobre estructuras, hay que apoyar económicamente, pero necesitamos un cambio de mentalidad también, porque si las personas no estamos por el cambio, va a ser muy difícil. Yo hace poco leía un artículo de profesores de la Universidad Politécnica, de la Escuela de Agrónomos, donde decían que necesitamos un cambio disruptivo. Y el problema es que yo creo que no tenemos ni cambio y ese es uno de los problemas que hemos de acometer todos, aquí todos los implicados en el sector. Bueno, a este respecto, bueno, pues suscribo también estas palabras de mis compañeros y bueno, yo lo único que añadiría, por introducir nuevos elementos en el debate, es el que efectivamente pues el área mediterránea pues, puede estar descompensada en cuanto a su tratamiento en las políticas agrícolas comunitarias, pero también al mismo tiempo el mercado en el que estamos, nos envolvemos de frutas y hortalizas, pues también debemos de saber aprovechar las oportunidades que nos da el mercado. Y en ese sentido yo creo que en los últimos décadas, años y en el último siglo, pues el sector ha tenido un crecimiento que muchas veces es más que lineal y llega a tender a exponencial en cuanto al comercio exterior y eso significa que también hemos sabido aprovechar esas oportunidades. Por tanto, yo creo que debemos también incidir en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, pues la innovación ahí de nuevas referencias y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías pues debe hacer que consigamos mantener ese posicionamiento que no es nada desdeñable y que tenemos en estos momentos. Yo quisiera aprovechar un poco al hilo del comentario sobre la PAC y un aspecto positivo en lo que es la reforma que se pondrá en marcha el 1 de enero del 2023. Y es que en lo que son el sector hortofrutícola tenemos una herramienta que son las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, fondos 100% de la Unión Europea y las buenas noticias es que no hay techo presupuestario.
En el caso de la Comunidad Valenciana, tenemos una buena trayectoria en lo que es las organizaciones y los programas operativos, y hay que explorar si vale la pena. Por supuesto que dentro de todas las organizaciones hay muchos tipos de ejemplos, mejores y peores, pero yo creo que hay una buena trayectoria, hay que aprovechar estos fondos. Y además, yo creo que una clave en el cambio, tenemos que mejorar la forma en la que nos organizamos en la producción, en todo lo que tenga que ver con ir mejor a lanzar la oferta, en ser muy competitivos. Yo creo que ahí la verdad es que la Comunidad Valenciana ha dado buen ejemplo, y ahí fundamentalmente está el sector cooperativo. Lo digo porque a veces se achaca a la industria agroalimentaria, pero bueno, el sector cooperativo está dentro de la industria agroalimentaria, es economía social, que genera muchísimo empleo y además que genera realmente lo genera en el sitio donde está el campo, donde está el medio más rural, que más lo necesita. Y yo, bueno, ahí quiero lanzar pues una luz de esperanza, ¿no? Yo creo que tenemos que intentarlo. Y después otro aspecto que creo que es positivo, dentro de lo que desgraciadamente vamos a continuar con los derechos, y ahí va a ser complicado que podamos aumentar lo que es el complemento a la renta, que nunca ha sido una característica muy valenciana, pero en lo que son los ecoesquemas, porque de las 7 propuestas hay 6 que no hace falta tener derechos para poder acceder, al final es que se haga la práctica, y bueno, pues es una oportunidad de animar o incentivar en cierta medida. Y después, si acaso, ya ampliaremos, porque la PAC da para mucho. Desde luego, yo creo que queda claro que estamos ante un punto de inflexión. Yo creo que por diversos motivos, por cuestiones de renta agraria, por cuestiones de tamaño minifundio de las explotaciones y la baja rentabilidad que lleva asociada ese tipo de situación. Desde luego que la situación geopolítica y estratégica en este momento también añade un factor adicional sobre el cual también podemos entrar. Y esas amenazas o debilidades, yo creo que es también momento de analizarlas y de darles la vuelta. Y yo creo que en estos momentos de inflexión es donde podemos hacer de la necesidad de virtud y conseguir transformaciones en un sector que está muy necesitado de ello. Yo creo que algunos de los pilares fundamentales que deben de transformar, ¿no? Y para conseguir pues una mayor rentabilidad, que desde luego es la que va a asegurar ese relevo generacional que tanto necesita el sector, esa sostenibilidad que también se requiere, pues van a venir de la mano de la digitalización y de la mano de la innovación. A mí sí que me gustaría reseñar, pues dentro de lo que se anticipa de la nueva PAC, pues bueno, que 2 de los pilares que lleva implícitos son sostenibilidad por una parte, y creo que también es relevante, y más en la semana que estamos, señalar el papel de la mujer en el sector rural. Yo creo que es un ámbito en el que falta mucho por desarrollar. Yo creo que necesitamos sobre todo visibilizar, ¿no? La gran aportación que se hace y todo lo que se puede dar de sí en ese sector. Se presentaba hace pocas semanas el informe Closing Gap dentro del sector agroalimentario que patrocinaba CaixaBank, y se hacía una estimación cuantitativa de un impacto de 1,8 sobre el Producto Interior Bruto que estamos dejando de aportar por no tener esa participación equitativa y equilibrada entre géneros. Pues bueno, yo creo que es un factor que también es momento de poner de relieve. Hablabas de punto de inflexión, ¿no? Desde luego el momento actual plantea muchos desafíos, ¿no? La guerra en Ucrania, la pandemia. No sé, en ese sentido, ¿vosotros qué pensáis? Si pensáis que realmente es un punto de inflexión, porque la situación, el contexto que nos rodea no ayuda, evidentemente. La guerra de Ucrania modifica planteamientos que había prefijados de alguna manera en Europa y en el mundo, y tendremos que ir tomando las medidas oportunas.
Hoy está en debate en Bruselas si la PAC entra en 2023 o no entra y se prolonga la que teníamos. ¿Qué medidas van a hacer para importar cereales de Brasil, de Estados Unidos, de otros países y, aunque sean transgénicos, si entran también? Posiblemente se alterará el sistema europeo a la hora de entrar productos quizá contratados con materias aquí prohibidas, que estaba prohibido. O sea, las circunstancias van a hacer grandes cambios. Y nosotros aquí en Valencia pues tendremos que tomar buena nota y los políticos aquí tendrán que hacer una mesa de negociación para llegar a acuerdos de cómo hacemos frente a esto. Porque independientemente de que Europa ahora apruebe que en las tierras que iban a ser de barbecho se siembren y empecemos a tener más oleaginosas y más cereales, la situación va para largo. Y en este momento hay industriales en Valencia que quieren aceite de soja y aceite de girasol, perdón, y no lo encuentran en los mercados. Y en los supermercados hay problemas irracionados ya. Y hay otras empresas que necesitan otras materias, incluso botellas de vidrio para envasar productos propios y no tienen envases y aún les dicen que abril quizá les pueden garantizar el suministro. Valencia, en agricultura, tenemos un minifundio importante, pero en la campaña de cítricos de este año, la crisis está en Valencia y está en Andalucía, donde las explotaciones también son muy grandes. Luego, eso hay que pensar en qué tenemos que hacer, qué leyes hay que aprobar y, naturalmente, una de ellas es invertir más en investigación, investir más en innovación, porque la base del futuro va en un buen profesional, un buen sistema productivo, utilizando todas las tecnologías y, naturalmente, adaptándonos a un mercado. Pero no hay innovación sin rentabilidad. La rentabilidad es la base de funcionamiento. Una variedad de cítricos cualquiera que tenga un precio justo, los propietarios invierten en maquinaria, en tecnología, en formación, en lo que ponga el Estado, siempre que se pueda pagar. Ahora, si no podemos ni pagar el agua de riego porque la luz ha subido una barbaridad, ese campo va a padecer hambre porque no le van a tirar abono que se ha duplicado el precio. Luego hay que hacer una política que permita hacer frente a la situación excepcional que vamos a ir viviendo a partir de ahora, que ya estábamos viviendo, pero que se va a hacer más alarmante y, naturalmente, conseguir un pacto social para que las personas que trabajan en el campo tengan una profesionalidad. Tienen que dar un rendimiento. O sea, en la vida, si no hay un incentivo del trabajo y del rendimiento y de potenciar que yo tengo que producir 3 para cobrar 2 y que la cosa ruede y la empresa funcione, o nos equivocaremos. Si tenemos que pagar más en salarios, en abonos y en otras cosas, y el agricultor valenciano mayor de edad tiene que poner dinero de su pensión, estamos perdidos. El campo está abandonado rápidamente. Por tanto, tenemos futuro si queremos escribirlo, pero el esfuerzo tiene que ser de todos. Y, gracias a Dios, tenemos buenos investigadores, tenemos gente muy profesional cualificada, tenemos en ingeniería agronómica gente súper cualificada y Valencia, pese a la crisis que vivimos, es una primera potencia mundial en saber gestionar, comercializar y llevar el producto a los consumidores de medio mundo. Bueno, ahora, a partir de ahora, si queréis ir interviniendo, no tiene que ser por turno de palabra. Al hilo de la pregunta que has hecho, nosotros todos decíamos que el mundo no iba a ser igual después de la pandemia, pero es que no nos ha dado tiempo a ver cuál era ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay otro escenario que se abre, que, sin haber asimilado el otro, y ya no sé si va a ser el escenario post-pandémico o el escenario post-invasión, el que nos va a hacer ver las cosas de forma diferente. A nosotros, en este momento, hay que reconocer que nuestro sector, en el año 2014, perdió un país, como fue Rusia, perdimos la posibilidad de entrar allí nuestras frutas y hortalizas, que ANECOP en concreto, ese año nuestra previsión era 30 millones de facturación y en 3 años teníamos que haber llegado a 50. Los perdimos, evidentemente, nos quedamos en agosto con 21 millones. El día 1 de enero de este año perdimos el mercado de Bielorrusia, donde es un mercado que se había convertido también en un mercado importante para nosotros. Y ahora hemos perdido el mercado ucraniano, ¿no? Bueno, hoy creo que hemos enviado 2 o 3 contenedores, pero los hemos enviado en plan donativo, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo
esta situación que está haciendo, esta situación de entrada, aparte del incremento de costes tan brutal, que además se está produciendo desde hace 6 o 7 días, todo lo que hemos vivido desde el inicio de campaña, que se refería antes Cristóbal, desde hace 7 días los operadores lo estamos viendo, cómo nos dicen o nos pagáis tanto o ya no se puede cargar con estos precios porque no podemos asumir estos costes. Claro, y vamos trasladando los costes, ¿no? Esto va a ser algo que nos va a afectar sobremanera en nuestro sector. Pero no nos olvidemos, el puerto de Rotterdam hoy está colapsado. Toda la producción que venía del cono sur, fundamentalmente de Sudáfrica, de Perú, de Colombia, que iban todos a Rusia y a otros países, están entrando en Rotterdam. Rotterdam está colapsado. Cuando esa mercancía entre, va a haber una sobreoferta en Europa y va a incrementarse la competencia y a bajar el precio. Entonces, si esta situación geopolítica no se soluciona, el futuro va a ser mucho más difícil y va a ser otro del que conocíamos en este momento. Entonces, yo espero que esto finalice pronto. Es difícil hacer en este momento previsiones, pero o finaliza pronto o nos vamos a ver muy, muy afectados, ¿eh? Coincido con lo que está diciendo Joan, pero yo apuntaría también al hilo de la pregunta de punto de inflexión. Evidentemente, estamos en un punto de inflexión, pero no sabemos hacia dónde vamos a ir el próximo año, por todo lo que se ha comentado anteriormente. Yo destacaría que estamos en una situación muy delicada. Tenemos una inflación del 6-7% y eso no ayuda en absoluto. Eso significa que hay productos que han subido mucho más, ¿de acuerdo? Y generalmente pues, son los productos pues, de los sectores más primarios los que están sufriendo estas elevadas inflaciones, además de la industria, por supuesto, y de otros sectores como son los servicios. Y esto pues, hace que no haya el consumo, se vea limitado, unido a esa sobreoferta que en estos momentos tenemos por la tensión geopolítica. A esto añadiría también las tensiones geopolíticas con las importaciones que tuvimos en el mes o que tenemos y que ya es una realidad hasta 2025 del cono sur. Y eso nos va a condicionar. Hay un efecto dominó desde entonces hasta ahora que no se ha terminado. Y entonces, pues esto hace que ese futuro pues, sea incierto. En estos momentos, pues hay muchas empresas de producción, agricultores, pero también empresas dedicadas a la producción que llaman, preguntan y dicen ¿qué hacemos? ¿Cómo preparamos el próximo año? Porque hay que empezar, como decía Cristóbal, a cultivar, a podar, a regar, a consumir insumos con esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Eso es el corto plazo, pero creo que también tenemos que tener una visión más macro. Lo he dicho antes, si miramos la evolución de la producción del sector citrícola en nuestra comunidad y en España en general, porque tiene un peso muy significativo y a nadie se le escapa en nuestra comunidad, pues vemos que el crecimiento no es lineal, es exponencial. Yo invito a que vean esas gráficas, no podemos mostrarlas en este entorno, pero están publicadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si en los últimos 35 años hemos doblado el comercio exterior en volumen, en toneladas y, por supuesto, también en base monetaria, es porque el sector como tal, el sector de los cítricos, traduciendo literalmente del término anglosajón, que llaman ellos, es rentable. Si no, no hubiésemos crecido y hubiésemos multiplicado por 2 ese comercio exterior. Y eso ha permitido también pues, que la industria, con empleos directos e indirectos, pues hayamos crecido y nuestra sociedad, nuestra economía, en nuestra comunidad, pues haya tenido unas tasas de crecimiento importantes. En estos momentos aún no se ha destacado, pero empiezo yo, lo destaco ya. El sector pues está al mismo nivel que puede estar el sector automovilístico de esta comunidad. La diferencia es que es un sector muy atomizado y el sector automovilístico pues, es uno en nuestra comunidad, ¿no? Y por tanto creo que hay que prestarle la atención que se merece. Entonces, a largo plazo soy optimista porque el sector ha ido creciendo y con un crecimiento más que lineal. ¿De acuerdo? Y como decía un gobernador de Estados Unidos, las crisis son oportunidades y crecemos porque hay crisis. Simplemente lo que está viendo es una reestructuración de las rentas y un reequilibrio. El sector no está en crisis, está en crisis un sector muy importante, es el primer eslabón del que estamos comentando.
Pero el sector no está en crisis porque vemos inversiones importantes de fondos de inversión que están apostando por nuestro sector y en nuestra propia comunidad. Luego, eso quiere decir algo. Simplemente es que tenemos que conocer muy bien cuál es el problema, acertar en el diagnóstico que decía Joan y ver si podemos dar con la solución o las soluciones acertadas. Pero se requiere, como ya se decía en otras ocasiones y en el siglo pasado, en las diferentes crisis, y están los datos publicados por los diferentes agentes, hay que hacer un análisis certero y tratar de redirigir, bien sea, como decía Maite, con una mayor integración o una mayor profesionalización y cuidando de esa crisis socioeconómica que en estos momentos tenemos, pero en el primer eslabón, no nos engañemos, el sector continúa creciendo y continúa creciendo a un ritmo muy importante. En estos momentos de crisis energéticas, yo destacaría que el sector de frutas y hortalizas mantiene la balanza de pagos de este país con unos ingresos netos entre 6.000 y 8.000 millones de euros y que el 25% o entre el 20 y 25%, dependiendo de los años, de esa balanza positiva se genera en esta comunidad. Luego, tenemos un motor de la economía y hay que aprovecharlo y que ha generado riquezas y está generando riquezas. Pero tenemos otro eslabón que es el que está sufriendo esta crisis y es el que le falta esa rentabilidad en sus explotaciones. Pero esto no se puede extrapolar al sector. ¿De acuerdo? Esa es mi visión. Nada más. Yo quisiera, en cuanto a punto de inflexión, destacar un aspecto que es verdad que al final la guerra de Ucrania y también la pandemia, pues a lo mejor han acabado ocupando, ¿no? Como es lógico, mucho, pero que es el aspecto en el caso de la política agraria común, hablamos de fondos, pero es importante, en la pandemia se vio. Somos un sector estratégico, damos un servicio fundamental y ese reconocimiento que se hizo en la pandemia tiene que continuar. Y tiene que continuar y esa unión que estamos viendo, que al final, pues, por ejemplo, el tema de las vacunas que pensábamos que no lo estábamos haciendo todo lo bien, al final resulta que hemos sido un ejemplo, ¿no? Y estamos acabando, ¿no? A terceros países, pues aportando muchísimo, pues que es esa unión de la política a nivel europeo se vea en la parte agraria. No estoy hablando de fondos, porque está claro que la PAC y los fondos no han sido suficientes, sino en la dimensión política de la Unión y la defensa de nuestro mercado natural, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos ya de una que las mesas de negociación para las entradas y para las salidas sean las mismas, porque si no actuamos a ese nivel, si no hay reciprocidad, si no hay las mismas condiciones, el tema de la sanidad, no estoy hablando solo de la salud humana en el consumo, sino los problemas de sanidad vegetal que nos están viniendo. O sea, la velocidad a la que tenemos que avanzar en el IBIA o dentro de la propia consellería. O sea, somos la comunidad autónoma que más invierte en ese sentido. Más de 26 millones de euros. En el caso del IBIA se ha estabilizado la plantilla, hemos multiplicado por 3 los fondos propios del centro. O sea, al final, para dar respuesta a problemas que no teníamos y que han llegado de fuera. O sea, necesitamos defendernos a ese nivel y después que las condiciones sean las mismas. Por ejemplo, en el tema de la condicionalidad social que se ha introducido en la PAC. Queremos que esa condicionalidad social se exija a los... Y además, que las mesas de negociación, o sea, el que viene de fuera... somos un mercado muy interesante, pero cuando nosotros tenemos que salir... nos tenemos que buscar mucho la vida, esa es la realidad y las condiciones son y entonces lo que yo creo que ya de una es importante que la alimentación, la soberanía alimentaria, que pasen al debate de la Comisión y que esto lo lideren, porque si no, por mucho que hagamos a nivel regional, a nivel autonómico, se va a quedar en nada. Nunca van a haber suficientes fondos en la PAC si no solucionamos eso a nivel de la Unión Europea. Y ahí es importantísimo
que vigilemos a nuestros eurodiputados, y lo digo, y yo tengo un cargo político, pues porque lo tenemos que exigir allí, porque es allí donde se deciden las cosas. Y ahí, en lo del punto de inflexión, me gustaría dar un poco el mensaje también positivo de la iniciativa que tuvo el sector y juntamente con la Consellería y el Ministerio en el Foro Citrícola, que parecía un imposible hace un tiempo y yo creo que podemos ir consiguiendo cosas porque además el conocimiento científico-técnico que lo ha destacado Cristóbal, yo creo que tenemos muy buen nivel, siempre lo hemos tenido en la Comunidad Valenciana. Celebramos hace unos años los 150 años de Livia, ligado precisamente al sector citrícola y al auge, y todo eso lo tenemos que aprovechar, porque al final, cuando vamos a Europa con esos datos, con los datos que validan estos argumentos, pues es que no puede haber los intereses comerciales, porque si no, al final, yo os digo que al principio tenía una visión muy de mi territorio, pero he tenido oportunidad en las ferias de hablar con otros agricultores y la crisis de la agricultura está a nivel europeo. Es que los agricultores alemanes están así y en Francia también, que yo era una cosa que me sorprendió muchísimo. Los mirábamos como un referente y ellos también tienen... yo creo que al final la unión de todos los agricultores a nivel europeo para que la defensa a nivel de la Unión Europea de la soberanía, la importancia que tiene la soberanía alimentaria y la reciprocidad de las condiciones. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es muy interesante esta doble vertiente de corto plazo o largo plazo que se está exponiendo. En el corto plazo, fijémonos que tan lejos como ayer se ponía de manifiesto la necesidad, ¿no?, de un nuevo pacto social que atenúe consecuencias del incremento de precios sobre las rentas de los trabajadores, sobre los beneficios empresariales. Pues bueno, sería momento también, ¿no?, que desde el punto de vista de productores pues, se consiguiese, ¿no?, también en el corto plazo. Y en el largo plazo yo creo que hay cuestiones que tampoco debemos dejar de lado. Desde luego que la reciprocidad, sin ello mal, no va a haber fondo suficiente y el presupuesto nunca va a ser suficiente y no es infinito, no puede serlo. Y bajo ese punto de vista, pues quizá si observamos algún sector que igual no es muy cercano, pero podemos ver alguna lección, ¿no? Es decir, cuando hablamos de diversificación, pues una marca de ropa normalmente actualiza catálogo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, quizá la velocidad de actualización de nuestro catálogo, pues podríamos, ¿no?, de cara a largo plazo, darle una vuelta y en diferenciación poner el foco también sobre el marketing. El marketing cada vez es más interesante. Creo que esta semana Joan hacía alguna alusión al mismo, ¿no?, a la capacidad presupuestaria, a la capacidad de inversión. Y es que si tenemos más impactos en marketing sobre manzanas de una determinada área europea que sobre nuestros cítricos, pues mal vamos también, ¿no? Podemos también en el largo plazo pues orientar una estrategia que nos ayude también por esa parte. A mí sí que me gustaría aportar que es una lástima, pero hay que reconocer la realidad. Nosotros nunca hemos pedido presupuesto ni compensación por superficie. La agricultura mediterránea no quiere caridades monetarias. La agricultura valenciana necesita unas leyes que permitan reciprocidad, que no vengan plagas de fuera que nos fastidien, que nuestros centros de investigación nos ofrezcan las mejores variedades del mundo, porque somos un país capaz de hacer de todo. Y, por desgracia, las variedades que más se pagan en España, ninguna es española, ni europea. Y esto nos preocupa. Y necesitamos, naturalmente, una ley de modernización de estructuras. Y necesitamos una ley de la cadena alimentaria, porque la cadena alimentaria, la mayoría de eslabones son de oro. El único que es de papel es el de los productores. Y entonces hay que buscar un pacto social. Y la sostenibilidad, estamos totalmente de acuerdo. Pero Europa no es el ombligo del mundo, ni puede marcar pautas de costes mucho más caros que nuestra competencia, porque eso significa competencia desleal a la hora de competir en un mercado, ir con las manos atadas. ¿Por qué lo digo? Porque no puede haber
sostenibilidad ni ambiental ni social si no hay sostenibilidad económica. No lo digo por nada más. Y yo creo que tenemos asignaturas pendientes. De ahí que esta situación de pandemia y ahora de crisis política y militar en Europa nos tiene que hacer reflexionar. Porque la suficiencia alimentaria es necesaria. Ojo, es que de momento la guerra es en Ucrania. Esperemos que no vaya más. Pero ¿y si se complica y empieza a ir a muchos más países? Podría haber quien bostezara mucho en Europa y que pasara hambre. Y la base de la política común, cuando se hizo el mercado común europeo en el 57, fue para garantizar la alimentación y estabilizar la economía y estabilizar todos los sectores que tuvieran una renta digna. Ahora la filosofía, eso es historia, y están los libros de historia, pero la realidad es otra. Los pactos económicos con países terceros para comprar los hace Bruselas y para vender cada país que se las ventile. Como ha dicho Joan, nos trajeron Rusia, nos ofrecieron una limosna un año y al siguiente dijeron, date aire, pero Europa no nos ha abierto mercados. O sea, nos engañan continuamente, nos toman el pelo y además nos quitan la preferencia que teníamos comunitaria en su momento para poder competir en igualdad de condiciones. A ver si en España somos capaces de emplear 1.800.000 niños a trabajar en el campo por una miseria. En Egipto es incentivo de desarrollo. Aquí sería explotación de menores. Así de claro. Con esas filosofías diferentes, ¿cómo no van a vender la naranja Valencia Latte o las naves de Egipto mucho más baratas que nosotros? Si la pueden vender más barato que nos cuesta de producir poniéndola a ellas en nuestro mercado. Esto los políticos europeos tienen que espabilar y darnos soluciones, porque es un crimen no tener suficiencia alimentaria y tener las tierras abandonadas que tenemos en Valencia, el envejecimiento que tenemos de población y el insulto que genera esto a nuestros mayores, porque han dedicado su vida a trabajar, a alimentar, a hacer un producto de calidad y desde luego con un gran esfuerzo. Y somos un ejemplo. Y Valencia tiene tierra, tiene clima, tiene agua y tiene profesionales. Y si se pusieran las reglas de juego que toca, os aseguro una cosa, Valencia llegaría a la estratosfera, produciendo, haciendo, adaptándose, poniendo digitalización, poniendo innovación y pidiendo más tecnologías para aplicarlas. Porque cualquier medio científico que sale, de los tanques de pulverizar de manguera a los turbos, se pasó en un día. Y las tecnologías que salen, ahora estamos utilizando drones para hacer tratamientos, helicópteros para hacer tratamientos y estamos utilizando todas las tecnologías que se nos ponen a nuestro alcance. La agricultura valenciana, tengo que decirlo, está en una crisis tremenda en este momento, pero tiene un futuro esperanzador si nos sentamos en una mesa, los que tienen que sentarse, hablamos y decimos qué se investiga, qué necesitamos, qué técnico es el mejor, no poner un técnico, poner el técnico que sea mejor y desde luego desarrollar los sistemas que hagan falta para llegar a los mercados, con promoción, desde luego con profesionalidad y desde luego con todos los medios tecnológicos, entre ellos el corredor mediterráneo que tenía que estar hecho hace 20 años. Bueno, habíamos hablado de criterio de reciprocidad, ¿no? Creo que esa ha sido una de las cosas que han salido en el debate. Habéis puesto tantas cosas encima de la mesa y tan sugerentes que me gustaría intervenir en todas, ¿no? Pero es difícil, ¿no? El tema de reciprocidad es un tema importante y no tanto, y yo voy a ser sincero, vamos, voy a decir también lo que pienso, que a veces todos decimos, no, es que nosotros no podemos ir. El problema no es que no podamos ir, el problema es las facilidades que damos para venir. Y soy una persona absolutamente europeísta y no soy nada autárquico y creo en el libre comercio. Pero a partir de ahí las reglas han de ser igual para todos. No puede ser que a nosotros exportar frutas y verduras nos cuesta mucho llegar a Asia y que allí nos encontremos, o en Sudamérica, con unas leyes y unas normas que se negocian país a país. Y ahora nosotros, por ejemplo, ha salido en la prensa, ANECOP ha abierto el mercado de Perú, pero ¿vosotros sabéis lo que ha costado eso? Eso ha sido terrible. Los peruanos vienen aquí, hablan con Bruselas y abren toda Europa. Claro, eso tiene un coste altísimo, pero luego tiene todo el coste administrativo, inspecciones, que eso nadie lo ve, y las trabas burocráticas. Realmente la reciprocidad es algo que es necesario. Pero yo también, habéis dicho el tema de la autonomía alimentaria y
lo ha descrito perfectamente Cristóbal cuando hablaba del 57, que se fundió, y uno de los problemas fue que no volviera a pasar lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, es que nos podría volver a pasar, y yo creo que Europa, con la pandemia y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, yo creo que está tomando conciencia de sus debilidades. Es que no teníamos ni mascarillas. Hemos especializado y hemos externalizado tanto los materiales de protección, de sanidad. Ahora vamos a externalizar la alimentación. Cuidado, Europa, eso de que los agricultores son una orden mendicante, que decía una persona, sí, pero cuidado, eso se decía en tiempos de bonanza y que todo iba muy bien, pero cuando hemos visto una crisis, esa orden o ese grupo de gente es el que nos ha mantenido la calma social. ¿Alguien se imagina una pandemia si los agricultores y todo el sistema logístico, almacenes y supermercados hubieran dicho nos quedamos en casa como el resto? ¿Alguien se imagina lo que hubiera pasado llegar a un supermercado y verlo vacío? Por lo tanto, yo creo que Europa tiene que ser consciente de lo que representa la agricultura. Y también lo decía Maite, es verdad, en casi todos los países los agricultores no van sobrados, no van sobrados. Y eso es un problema. Eso es un problema. Quizá nosotros tengamos, en las últimas campañas, se haya acusado más la baja de rentabilidad, sobre todo, de un producto que a nosotros nos arrastra mucho, que es los cítricos, ¿no? Y yo creo que ese ha sido uno de nuestros problemas. Y ya por acabar, y pues no, ya que el resto de compañeros diga, el tema de la publicidad. Yo, bueno, además, he sido 23 años profesor de marketing de la Universidad de Valencia, imaginaros lo que pienso de esto, ¿no? Y mi tesis fue sobre esto, además. Entonces, creo que ahí estamos cometiendo un grave error. El otro día me lo preguntaban en el Scorch, a la intervención que hacía referencia el lunes. Yo creo que no hay... ¿Quién es culpable? Aquí no es culpable, todos fuimos culpables, pero yo aquí llevaba el boceto que se hizo de 10 años, que se llamaba La década naranja. Este boceto representa y resume los 10 años de campañas citrícolas. Esas campañas, además, yo quiero destacar una cosa, porque para mí es muy importante, y va en referencia también a lo que antes decía Cristóbal, la capacidad de liderazgo de la Comunidad Valenciana cuando quiere. Empezamos nosotros, pero ¿sabéis quién puso fondos, aparte de los agricultores? La Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el Instituto de Comercio Exterior del ICEX, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, el Departamento de Agricultura, Ramadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña, la Agencia Italiana de Suministro en la Agricultura, AGEA, el Ministerio de Agricultura griego, la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores Hortofrutícolas y Agrícolas de Italia, y, por último, la Confederación Panhelénica de Uniones de Cooperativas Agrícolas de Grecia. Es decir, fuimos capaces de liderar un proyecto que no ha habido otro igual. Luego nos lo cargamos. Con lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir, aquí lo demostramos. Y yo creo que debemos, por responsabilidad, retomar este proyecto. Lo hicimos. Cuando estuvimos todos unidos, fuimos capaces de unirlo. ¿Qué ha pasado? Desde el 2008 no hemos hecho nada. Y desde el 2008, ¿sabéis el dinero que de aquí, de nuestros cítricos, se han ido a promocionar naranjas o se han ido a promocionar otras frutas? Y todos sabemos que si la Pain Lady, que si Marlene, que si... Claro, y vamos... Ambrosia. Vamos diciendo marcas de naranjas. ¿Quién dice marcas de cítricos? Lo hemos hecho un commodity en los supermercados europeos. Entonces, yo creo que ahí el sector tenemos una gran responsabilidad y debemos de hacer esa autocrítica. Bueno, yo sigo con el tema de la crisis. Creo que estoy de acuerdo en que tenemos una crisis, pero la crisis del sector agroalimentario y agrario en particular es crónica. Sí. Hemos tenido crisis antes del siglo XX, hemos tenido crisis citrícola a principios del siglo XX, en la década de los 60, por saltarnos la guerra y la posguerra. Hemos tenido crisis en la década de los 70, en los 80, ahora.
ya nadie se acuerda, por ejemplo, de la gran crisis que tuvimos justo antes de pandemia, que fue una situación muy similar a la actual. En aquel momento hubo bastante revuelo al respecto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es pues hacer, como se apuntaba, un diagnóstico certero y proponernos llevar a cabo cambios importantes, cambios estructurales que mejoren la eficiencia en la producción, que estudien bien los mercados y que nos permitan mejorar en rentabilidad. Pero es algo con el que vamos creciendo, ¿eh? Gracias a estas crisis, repito una vez más, es lo que nos permite crecer. Pero tenemos que ser valientes de afrontarlo en ese sentido. En los años 60 ya se hablaba de las variedades. Hay citas de los 60 que se hablaba ya que tenemos que ampliar la campaña a Navelate y a Valencia Late. Eso estaba publicado a finales de los años 60. Y, por tanto, quiero decir, estamos exactamente con el mismo discurso, siempre en encontrar esa variedad, pero siempre hemos ido evolucionando. Por tanto, hay que ponernos a trabajar, ver realmente en qué fallamos. Estoy de acuerdo en el que posiblemente otros productos, otras referencias estén mejor posicionadas en Europa y, por tanto, pues tendremos que hacer un análisis crítico de todos los agentes y verdaderamente ver lo que falla para posicionar esos cítricos. Pero, como decía Cristóbal, realmente esas variedades líderes, por ejemplo, en cítricos, ninguna es ni de España ni de Europa, de las tres. Desgraciadamente no. Por tanto, pues esto nos debe de llevar a una reflexión. Pero sobre todo cambios importantes, porque también es verdad que hay explotaciones en estos momentos con unas dimensiones y con unas escalas que son rentables. Y no hace falta poner ahora aquí ejemplos. Entonces, hay que reorientar esa distribución varietal, esas estructuras productivas que tenemos, adaptarlas a la nueva realidad y apoyarnos en la digitalización, en las nuevas tecnologías. Eso es evidente, pero también tenemos que ser mucho más eficaces y eficientes desde el punto de vista de la sostenibilidad y en el uso de los inputs de producción, porque entre otras cosas nos va a venir puesto por la nueva PAC, en cuanto al impacto medioambiental que todo ello tenga, y también por la crisis energética que en estos momentos tenemos. O sea, hay preocupación en el sector en estos momentos por ajustar debidamente los costes de producción, porque ese punto de inflexión, como he dicho antes, nos lleva a una incertidumbre para el próximo año que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero, en definitiva, yo creo que hay que ser optimistas porque siempre hemos salido. Pero es evidente que se requiere un compromiso de todos para invertir, como decía, y hacer cambios disruptivos, importantes, significativos en las estructuras de producción y hacerlas más eficientes. Y ejemplos tenemos en este país de estructuras de producción mucho más eficientes que las del pequeño agricultor. Y el foro que estamos diciendo todos es Intercitrus. Lo que pasa es que debemos todos de tener la voluntad de activar, movilizar y trabajar en Intercitrus. Pero hay que hacer una reflexión en Intercitrus. Claro. ¿Por qué pasó lo que pasó? Sí. Intercitrus es la primera interprofesional de España. Sí, señor. Era un ejemplo en Europa. Había un proyecto, pero solo hacía propaganda. No hacía nada más. Y las interprofesionales tienen que avanzar en el tiempo y tienen que conseguir un contrato, porque no podía estar la agricultura en el siglo anterior, tenía que entrar en el siglo. Hay muy buenos comerciantes, pero algunos aún piensan en el siglo pasado. Y eso tenemos que decirlo. Sí, y queríamos que, además de la promoción inteligente, se hablara de variedades. Quizá de hacer cupos de producciones y de muchas más cosas. De cómo dirigirla, incluso la investigación, en conversaciones con la administración, de muchos más compromisos. Pero no se quería hablar ni llegar a acuerdos. Si además, en la campaña anterior, al fin de la campaña de publicidad o 2 años antes, los precios eran peor que este año, pues entended que al final el agricultor dice, el precio viene de arriba hacia abajo, yo lo pago todo, porque aunque pague un porcentaje la cooperativa o un porcentaje el comercio, el dinero sale de la fruta la hago yo. La fruta da para todos y a mí no me da nada. Entonces, aquí hay que hacer un diálogo, pero el diálogo no se ha producido porque no ha habido voluntad de algún eslabón de la
de interciclos. Pero debemos de conseguirlo. Y el sector no está en crisis. El sector como conjunto están los agricultores. no está en crisis. El sector es un sector boyante. Es un sector que está creciendo y es un sector que reinvierte beneficios en el mismo sector. Las fincas que se compran y que atrae fondos de inversión. Capital. Y eso no, hoy no se puede discutir. Los fondos están ni se puede poner en duda. Alberto, los fondos están entrando y son muy selectivos. Por tanto, se requieren, si los fondos están entrando, ya no solamente están entrando en las a nivel de comercialización, están entrando a nivel de producción. Luego, también. ¿eso qué quiere decir? Que se necesitan estructuras productivas mucho más eficientes, igual que las que se están proyectando en estos momentos, pero trasladarlo al primer eslabón, que es el agricultor. ¿Y cuánto representa ese agricultor hoy? ¿Un 20, un 30, un 40? No vamos a entrar en eso. Pero hay que tomar conciencia. Si no estamos en una crisis, yo no me atrevo a decir, ¿económica o crisis social? O socioeconómica. Nos quedamos en una crisis socioeconómica, pero es una crisis social. De una capa de la sociedad importante. El dibujo será otro. Dentro de 20, 30 años tendremos otro dibujo. Totalmente. Pero el problema... Bueno, y Alberto, si me permitís... yo creo que los productores no somos conscientes del poder que tenemos, ¿vale? Porque cuando hablamos de que la cadena a medida que avanza, ¿por qué? Porque se va reduciendo los que toman esas decisiones. Al final, organizar mucho mejor la producción, organizarnos mejor como productores es una asignatura que tenemos pendiente. Brutal, porque si todos los productores dicen basta, a ver quién distribuye. Es imposible. Pues imposible... ¿No? Mientras competencia no cambie en el tema agroalimentario, porque la sentencia de muerte del sector fue cuando la Unión Europea dijo que competencia acogía también a la producción agraria. La competencia, cuando hablamos de organizaciones de productores, el reglamento abre muchas puertas a eso que tú comentas, muchísimas, y no las hemos utilizado. Eso por un lado. Y después, otra idea que me parece interesantísima es buscar la autonomía de nuestros sistemas alimentarios. Esas dependencias están acabando con las cifras. Estamos pensando en inputs en fitosanitarios hace 3 meses reivindicando un fitosanitario y ahora decimos ese fitosanitario se ha multiplicado por 5, ¿no? Pues al final yo creo que la apuesta es la apuesta por el conocimiento científico-técnico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar el poder. Eso no es problema. Es el poder hoy estamos en una eficiencia con el nitrógeno altísima y se pueden dirigir explotaciones con unos inputs de nitrógeno muy reducidos y con un residuo cero. Y podemos cubrir las demandas y las exigencias de mercado. El problema es que tenemos que hacer valer esa producción. Ya hay unidades de producción que no son rentables. O sea, su estructura, su tamaño, su dimensión, su gestión, lo hacen totalmente inviables. Simplemente el hecho de mover un grupo de recogedores y los camiones que tienen que ir, vale ya más que la fruta. Y no pueden ir a recoger porque tenemos estructuras totalmente ineficientes. Es como si el reparto de la leche le hiciéramos casa por casa, una botella en cada casa. Pues no sería posible. Eso es hoy es inviable. Y hoy es inviable. La cosa es que en los últimos años, yo lo decía el otro día, repasando para el otro día el Scorch y hoy también un poco, y yo escribía en el año 96 y caracterizaba la agricultura valenciana como de exportación, con un alto minifundismo, alta parcelación, sin relevo generacional y envejecimiento. Claro, eso lo escribía en el 96, pero en el 96 me fui a mirarlo por curiosidad. Y claro, en el 96 Mercadona tenía 400 tiendas, Lidl tenía 100, Aldi no estaba en España. Había una cosa que se llamaba Continente y Prica. Y no existía Carrefour. Mercadona tiene 1.600, Lidl tiene 500 y pico, tiene 200 Aldi, tienen 1.000 y pico ya Carrefour, de las 90 IPs o 60 IPs que tenía, claro, y nosotros seguimos exactamente igual. Exacto. Si hoy tuviéramos que caracterizar nuestra agricultura, algún chaval que estuviera haciendo su tesis diría, además de lo que he dicho yo, diría con abandono y con baja rentabilidad. No sé si estáis de acuerdo.
Pero diría eso, y ese es un problema. Entonces tenemos un problema en el corazón de nuestra agricultura que se llama estructuras también. Y para cambiar las estructuras hace falta, como ha dicho Cristóbal, un pacto político, hace falta apoyos, hace falta una ley de estructuras, pero cuidado, hace falta un cambio de mentalidad. Porque mientras no tengamos un cambio de mentalidad, es muy difícil avanzar en esa línea. Y entonces se produce esa dicotomía. Tenemos una agricultura muy rentable y una agricultura que está pasándolo muy mal y que lo ve fatal y que además es real porque están perdiendo dinero. Maite representa la administración. Pero eso no quiere decir que haya una menor producción. Eso no quiere decir que haya una menor producción. No, si la producción, sí, el ejemplo muy significativo. En la huerta, en las comunidades de la huerta de Valencia y las comarcas de la Ribera, el cultivo de sandía era muy importante. En estos momentos, el cultivo de sandía en estas comarcas ha literalmente desaparecido. Pero la producción de sandía en España ha aumentado en los últimos años. Simplemente hay una reordenación y una reorientación. Y eso es lo que puede ocurrir en nuestra citricultura y en nuestra agricultura. ¿Por qué digo Maite representa a la administración? Maite está en este momento siendo una protagonista importante en el IBIA. En los últimos tiempos ha dado un cambio importante. La semana pasada Joan estuvo en las Cortes, yo estuve un poco antes que él y naturalmente saqué el tema de que se ha aprobado una ley de la huerta de Valencia y siguen pasándose de rotovator las cebollas, las patatas y las berenjenas y lo que hay. Y se ha aprobado también una ley de mejora de estructuras agrarias y se está trabajando, pero realmente, ¿qué se ha hecho? Pues la realidad es que no se ha hecho un camino, digamos, que sea visible y que demuestre claramente cómo convencer a los agricultores de que esa experiencia es buena. Quizá es que no hemos puesto todos lo que toca, no lo sé, pero Maite tiene la patata en su administración de que tienen que mover el tema de la modernización de estructuras porque es un déficit de la agricultura valenciana. Totalmente. Y es un reto que es necesario afrontar. Y tiene que haber presupuesto, tiene que haber incentivos fiscales, tiene que haber multitud de factores para hacerlo atractivo. Y a veces uno no le gusta, pero encuentra unos atractivos que dicen, le visten el santo y dice, oye, me conviene. Cristóbal, ¿me permites que comente una cosa? A ver, la ley se aprobó y se pusieron algunos mecanismos en marcha y hemos estado en reuniones. No se hace un uso de las pocas herramientas que se han puesto. Hagamos autocrítica. El trabajar en colectivo cuesta, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas que toda la administración no las va a poder hacer. Las vamos a tener que hacer entre todos. Es verdad que el factor clave es el precio, porque si no hay precio, ni formar a profesionales ni nada. O sea, podremos tener mucho conocimiento científico-técnico, si el precio no acompaña, nada. Y ahí yo creo que fundamentalmente necesitamos una apuesta clara en Bruselas. O se cree en la agricultura europea, porque si no se cree en la europea, la valenciana va a ir peor, o lo veo complicado. Y después, desde el punto de vista de las estructuras, coincido, tenemos que mejorar, tenemos que optimizar, pero ahí también me gustaría decir una cosa, eso de copiar y pegar no va a servir, porque nosotros, aquí cada uno tenemos una identidad y una manera de hacer las cosas. Yo creo que tenemos que adaptar, llegar a un punto de equilibrio y los sistemas diversificados en situaciones sanitarias determinadas es una protección natural y eso es así. Y después yo os he de decir que este discurso lo he utilizado en los ecoesquemas. Cuando me hablaban de diversidad, yo digo, a ver, diversidad, más diversidad que tenemos nosotros, estamos por debajo, o sea, nuestra media de hectárea es diversidad natural y lo han reconocido. ¿Cómo me van a poner diversidad si aquí, pues, la media que tiene un productor de hectárea es tan baja, incluso el más profesional, que el más bajo de Castilla-La Mancha? No nos pueden hablar de diversidad, nosotros ya la tenemos y nos la tienen que reconocer. Y eso es una protección, entre comillas, porque después también somos vía de entrada y lo sabemos, nos ha pasado sanitariamente porque el comercio está como está y ha entrado muchísima cosa y ya sabemos el cotone de dónde ha venido. Y claro, pues al final, pues ya lo veis, os lo he comentado antes, la apuesta en investigación ha sido hasta donde hemos podido llegar
Y diría yo que más allá porque lo creemos y es un servicio público que se da y que lo damos nosotros como comunidad autónoma y que no se da en otros sitios, porque en otros sitios esto se paga. Y nosotros hemos pensado que ese servicio se tiene que dar desde lo público. Maite, y ahí está. En Italia el sector del arroz es 1000 veces más potente que el español. ¿Por qué? Porque en su momento hubo leyes que permitieron hacer grandes explotaciones que pudieran ensilar el arroz de su cosecha, venderlo a demanda del mercado según el mercado pedía, y aquí, excepto las cooperativas, la mayoría de arroceros, y las cooperativas solo tienen el 40 o 45 o 50% del arroz, que lo almacenan y están empezando a vender ahora, ojo, y estamos a las puertas de otra nueva cosecha, porque quieren defender en el mercado. Tengamos en cuenta que la mayoría de arroceros ponen el arroz en el molino. ¿Cómo va a subir el precio si está en el molino y va trabajando? Tú ya dirás cuándo quieres cobrarlo. El precio siempre es el mismo. Entonces, estamos equivocados en muchas cosas. ¿Cómo voy yo a hacer una explotación más viable si yo decido vender mis campos en algún sitio para comprar una explotación más grande? Transformar la explotación o sumar, comprar al vecino para sumar vendiendo tierra y juntar tierra, porque es más viable un campo grande que un campo pequeño. Pero ¿qué pasa si a mí, a la hora de hacer la escritura y a la hora de pagar los impuestos, se me va medio campo? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Como me ha ocurrido, porque mi objetivo es juntar tierra y lo estoy consiguiendo, pero con mucho esfuerzo. Entonces, lo que quiero decir es, las leyes son importantísimas como incentivos y si nos ponemos en el debate, lo podemos lograr. Tiene que haber leyes que permitan jugar con todos los incentivos necesarios. Y tienen que ser los políticos, porque cada país en Europa tiene sus incentivos y sus formas de trabajar. Y algunos han hecho mucho más camino que otros. Es verdad, en Valencia la agricultura es muy antigua, la parcelación es muy grande y el amor a la tierra es muy grande, porque sigue habiendo mucha gente que ya no cultiva los campos y no los quiere vender porque era de su padre, de su abuelo o de su bisabuelo. Y eso es verdad, pero habrá que convencerle con algunas islas que se realicen de ejemplo para decir, mira, juntando todo puedes tener, en vez de una negada, puedes tener 10 acciones o una acción. Y te van a hacer liquidar, porque hay que poner al frente un agrónomo que lo gestione, un agrónomo con un buen conocimiento de economía y que luego compita en el mercado, que se pueda poner de acuerdo con otro grupo, con otro grupo, con otro grupo y que al final una empresa se lo va a comercializar y van a sacar un rendimiento, que van a concentrar en el mercado la oferta mucho mejor y van a equilibrar el eslabón con la parte que le compra o con la parte que distribuye. Entonces, hay que crear fortalezas. Y esto es un debate que en el mundo cooperativo se ha hecho desde siempre, debilidades y fortalezas, para conseguir esa fortaleza de aunar volumen y, desde luego, poder defender mejor. Pero cada mercado tiene una situación. Y yo creo que ahí es donde tenemos el compromiso. Ojo, que no es solamente de la Administración, eso también me gusta decirlo. Ahí estamos todos. Y cada sector representativo, como cada sector que está en Intercitrus, tenemos que demostrar nuestra valía demostrando capacidad de punto de encuentro. El problema es cuando hay 6, los 6 se tienen que poner de acuerdo y hay 5 que se ponen de acuerdo y hay uno que no está nunca de acuerdo con nada. Y ese es un problema que es difícil de resolver. No es por otra cosa, pero yo creo que es momento de encuentros, de diálogo en mesa y de acuerdos consensuados de todo lo que se puede hacer. Ahora, pensar, voy a sacar lo mío y los demás que se fastidien, eso así en el siglo XXI, eso no cabe. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el sector está por aprovechar las oportunidades. Yo creo que la transformación de estructuras, desde luego, es crítico. Estábamos viendo, y ya se dio también a debate, el incremento de costo de los insumos. Y yo creo que el sector es un elevado consumidor de energía. Sin embargo, estamos viendo como asociaciones, comunidades de regantes, pues desde hace 2 o 3 años han venido proponiendo inversiones en el segmento de autoconsumo fotovoltaico que están logrando pues grandes ahorros energéticos y en este momento pues es un factor diferencial, ¿no? en según qué comunidades en el coste del agua, que es un factor crítico. Luego sí que podemos ver que el sector está por avanzar, por aprovechar esas oportunidades y a poco que lo pongamos fácil entre todos, yo creo que se va a conseguir. Es muy importante, ¿eh? Nosotros en nuestra asociación tenemos casi 1000 entidades de riego de agua subterránea
Algunos ya han hecho la inversión, ya han puesto las placas, se amortizan rápido, ojo, a partir de ahora mucho más rápido, y creo que es, creo que la Administración aquí tiene que moverse, llegar a un acuerdo con las entidades financieras y poner casi un traje a la medida para que el agricultor, casi sin enterarse, en el consumo del agua vaya pagando esa inversión. Y creo que es las formas de hacer las cosas. Que ¿de qué forma lo hacemos fácil en un sector que está en crisis? Ojo, no es lo mismo un sector que está en una gran rentabilidad que los gastos no le asustan. Pero si uno está en crisis, los gastos asustan. Por tanto, hay que vestir el santo adecuadamente para convencer al agricultor. Es fundamental que entremos en estructuras y creo que ahí los legisladores, las personas que estáis al frente, los cargos políticos y los legisladores han de jugar. Es decir, está claro lo de los ecosistemas, todo eso, además yo lo defiendo y me parece muy bien. Yo defiendo y me parece sobre el papel perfecto la estrategia de la granja a la mesa, me parece perfecto la estrategia de biodiversidad, el horizonte 2030, perfecto. Pero ¿alguien ha pensado que eso está en contradicción con la autonomía alimentaria que decíamos y con muchas cosas que en este momento tendrían que cambiar en Europa? Porque eso va a suponer un encarecimiento de nuestra agricultura que en la Comunidad Valenciana va a ser mucho peor, va a ser mucho más caro por ese minifundismo que tenemos y además va a reducir el volumen de alimentos en Europa. Luego vamos a acabar teniendo más dependencia de los terceros. Yo creo que ese es un tema que también hay que reflexionar. Hay ya 2 estudios que lo dicen, uno de Estados Unidos, otro de la Universidad de Wageningen, y lo están diciendo, cuidado, señores, que ustedes han legislado, pero esto tiene unas repercusiones muy fuertes sobre cuando lo apliquen sobre el sector. Y en la Comunidad Valenciana, como tenemos ese minifundismo, va a ser todo mucho más caro aún. Bueno, ahí sí que es importante aclarar, discúlpame, que, a ver, lo primero es que la PAC cuando se empezó a negociar, sobre todo cuando ya empezaron los borradores de reglamento en el 18, la estrategia, el Pacto Verde no estaba aprobado y, por tanto, no va a haber una vinculación cuantitativa, ¿vale? Sí. Eso es lo primero, dejar claro. Y lo segundo es que el escenario en el que estamos ahora seguro que va a replantear el Pacto Verde. Esperamos. Pacto Verde. Porque... Y después te he de decir que yo he estado en la negociación de los planteamientos iniciales en lo que es el Plan Estratégico Nacional a lo que se ha mandado el 31 de diciembre. Yo creo que es asumible lo que se plantea. A grosso modo, excepto pues, pequeños matices que seguramente vendrán impuestos para toda la agricultura europea por la situación coyuntural en la que estamos en estos momentos. Después, cuando he comentado el tema de las estructuras, claro que queremos estructuras eficientes, pero lo que yo quiero decir es que al final muchas veces hay transformaciones con un coste añadido tan elevado que cuando acabas pagando el coste de esa transformación, ¿cuánto vas a rentabilizar eso? Ya. Lo que quiero decir es que dentro de esa magnitud yo creo una estructura económicamente viable. Y después, porque es que lo estamos viendo en la campaña citrícola con Andalucía. Han tenido problemas, pero muchos problemas. Yo he estado en reuniones, el secretario general de Agricultura de allí lo ha dicho. O sea que al final no hay una solución única. Mejoraremos las estructuras y a lo mejor los precios acompañan o no, o hay un acuerdo comercial a otro nivel que nos acaba fastidiando con la estructura bien arregladita. Lo digo porque es complejo. Que la base, que por supuesto es tener una estructura eficiente, eso no te lo va a negar nadie, ni ningún agricultor. O sea, mi familia se dedican a esto y mi marido, y son los primeros que lo ven como una manera de optimizar costes. Pero también te digo que esa diversidad a veces es una protección buena, y lo hemos visto en los controles y lo estamos viendo con los investigadores de Libia. Los sistemas diversificados dentro de una estructura económica viable tienen una protección. Esa es la combinación. Tienen una protección natural. Biodiversidad. Claro, la tienen. El problema de Andalucía es otro. Son explotaciones mucho más grandes, con un yield mucho más elevado que el nuestro, con otro manejo muy diferente, con nuestras empresas
empresas privadas y cooperativas que van a Andalucía a cargar sus camiones y vienen aquí. ¿Su crisis por qué viene? Porque hoy les es más rentable a una empresa cortar en Valencia que cortar por costes de transporte en Sevilla o en Córdoba. O sea, en Andalucía es otra dimensión. Claro. Y ellos son más son independientes también en su propia gestión. Hoy me comentaba un compañero, viendo también todo este debate y este análisis, y dice, es que llegará un momento que los cítricos en España son de Sevilla. Y digo, pues yo creo que ya casi estamos ahí. Pues en algunos nosotros tenemos 3 cooperativas socias que cada vez crecemos allí, y aquí en Valencia pues vamos bajando. Es verdad que aquí también tenemos el efecto Kaki, quiero decir que son curvas que se cruzan, ¿no? Pero son otras estructuras. Sí. La forma, la conducción de los propios árboles es muy diferente y los yields son otros diferentes. Pero Alberto, las exigencias productivas que nos está poniendo Europa, como esta del campo, la granja, dicen, campo a la mesa, significa unas exigencias medioambientales que cuestan dinero y que reducen productividad. Si hubiera reciprocidad, sobraba el debate. Claro, el tema está en que si ya no tenemos reciprocidad y ahora ponemos más exigencias, ¿qué estamos consiguiendo? Pues que vengan no a complementar las demandas del mercado. Europa produce 10 millones de toneladas de cítricos, consume 12,5, pues muy bien, tiene que traer de fuera 2,5 millones. Pero ¿qué pasa si traen 4 millones de toneladas? No, ¿qué pasa? Pues que el que viene de fuera con una mancha de carbono tremenda, porque a veces vienen de 10, 15.000 kilómetros, oye, y vienen no a complementar demanda, sino a sustituir y tirarnos a nosotros fuera porque tienen un dumping social y económico que nos barre. Esto, ¿dónde están mis políticos que me defienden? Totalmente. ¿Dónde están los que me garantizan un mercado donde yo puedo competir? A mí no me molesta de la granja a la mesa y hacer las naranjas y limpiarlas con un cepillito todas en el arroz. No me molesta. Siempre que el consumidor lo pueda pagar y yo esté en el mercado de forma competitiva. Pero ¿qué consumidor en Europa, Alberto, va al supermercado y compra porque es de Europa? El producto porque es europeo. No, además hay muchos productos que no son de Europa y que parecen de Europa y que son engañosos. Y eso lo tenemos. Y tenemos un montón de tiendas de gente de fuera cerca de supermercados que tienen casi basura. O sea, kakis que yo en mi campo me los han tirado a tierra, los he visto mucho peores en una tienda. Y hay mucha gente que va a comprarlos. Por eso la variable precio que decíamos antes es importantísima. Y el poder trasladar hacia el último eslabón, pues eso es fundamental. Hay que entenderlo. Porque todos van trasladando sus costes, hasta que el último ya no puede Pero ser. aquí, para evitar esto que dice Cristóbal, es clave el factor diferenciación. El que se sepa que es un producto europeo y que tiene unas condiciones de producción y medioambientales que no tiene el que viene de fuera, ni la huella de carbono. A lo mejor lo que hay que sacar es la marca de cítricos de Europa. Bueno, es que no estamos en contra. Yo por lo menos no estoy en contra. Posiblemente esa sea una solución, la marca Cítricos Europa, para marcar diferencias. ¿Por qué las clementinas de Córcega se han pagado? Las clementinas de Córcega es una de Argelina, que es una clementina, yo diría que no tiene la calidad de nuestras clementinas. Y se ha pagado 3 y 4 veces más que nuestras clementinas. Cristóbal, es que hay un elemento que no estamos hablando, que es la distribución. Aquí las primeras clementinas de la Comunidad Valenciana o de España que entran en los puntos de distribución entran a partir del 15 de octubre. A partir del 15 de octubre. Y desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, la venta en los puntos de distribución de clementinas propias de España es 0. Pero, Alberto, los franceses... Los puntos de distribución, ese mes tenemos que vender en Europa. Los franceses con la clementina de Córcega van al supermercado y ven las clementinas de Córcega en un sitio preferente a un precio 3 veces más caro o 4 y prefieren las de Córcega porque son de su país. Pero Cristóbal, lo que quiero decir es que no le damos la oportunidad al consumidor. Habrá que hacer política de mercado, de marca y de otras cosas. Claro, pero aquí Cristóbal decía, yo lo he dicho, que yo defiendo el libre comercio
siempre con las mismas reglas para de juego, todos. exactamente. Entonces, lo que no puede ser, y yo lo que decía antes, bueno, es que lo que no puede venir aquí es Cítricos a sustituirnos, lo que tienen que venir es a complementarnos en ese mes, pero lo que no podemos hacer es en el mes de octubre llenar Europa con 40.000 o 50.000 toneladas como de naranjas Europa han hecho este año. Europa Entonces, y España. Claro, España. Bueno, sí, bueno, yo cuando digo Europa siempre digo sí, España. Pero es que es Valencia, Claro, es que vas a la ciudad de Valencia, yo no puedo comprar una clementina el 1 de octubre. Claro. O sea, tengo que buscar el lugar, tengo que buscarlo, quiero decir, tengo que buscarla. Pero tampoco puedes comprar una sandía ahora en febrero de España. No, claro, pero no, he dicho el 1 de octubre, una clementina el 1 de octubre. El 1 de octubre, bueno, nosotros tenemos la Clemensun, que sí que te vale. Por eso, pero no es fácil encontrarnos los puntos de distribución, es lo que quiero decir. Bueno, perdonad que os corte, nos quedan 15 minutos solamente. Vale. Y ha habido un montón de temas que en realidad, bueno, yo creo que han salido todos un poco, ¿no? Sobre todo el tema de la innovación, quizás es lo que a lo mejor lo que hacéis en el IBIA, lo que hace el ABA en la finca Siñén. No sé si quizás a lo mejor podríamos hablar un poco de control de plagas, de lo que se hace en innovación en ese sentido, si creéis que es uno de los caminos importantes para ese futuro. Yo creo que el sector, uno de los puntos donde está más unido quizás en la innovación. De hecho, la semana pasada se presentaba en el Palau de la Generalitat, dentro del PERTE agroalimentario, un proyecto de digitalización agraria, el más potente dentro del PERTE a nivel nacional, con más de 500 millones presupuestados de fondos europeos, donde está Generalitat, por supuesto, donde está ABA, donde está ANECOP, multitud de organizaciones asociativas y de empresas agroalimentarias y que lleva como columna vertebral el impulso a la digitalización, a la trazabilidad también, que es uno de los puntos donde más nos vamos a poder diferenciar, en ser capaces, ya no solo porque esté en un stand, que también, sino en ser capaces de trazar hacia atrás una naranja y saber si la naranja es de la finca de Senyent, si es de Córcega, si es de Egipto, incluso de qué tratamientos se le ha podido aplicar, ¿no? mediante información perfectamente trazable. Yo creo que es una buena muestra de colaboración y en ello tenemos que abundar. Bien, a mí me gustaría significar, en este coloquio, pues está el representante naturalmente agro de Agrobank. Nosotros recientemente firmamos un convenio para la tramitación de expedientes de PAC para domiciliar en Agrobank, donde nos dan facilidades incluso para poder cobrar el importe con antelación si el agricultor necesita la financiación, y dan facilidades. También hacemos colaboración en charlas de temas de interés agrario para explicar plagas, explicar mecanizaciones, explicar nuevas tecnologías y hacer cosas. Y, naturalmente, nos han visitado también en nuestra finca de Siñent, donde desarrollamos, al igual que muchas otras entidades, especialmente del mundo cooperativo y bancario, que tienen fincas experimentales para innovar, hacer experiencias que luego trasladamos a los agricultores. Naturalmente, una organización agraria como nosotros, que vivimos de nuestras cuotas y poco más, y de las ayudas para realizar actos en beneficio de los agricultores con convenios con la Consellería, pues la verdad es que necesitamos apoyarnos en distintos colectivos y entidades. Y, naturalmente, en nuestra finca, que tenemos convenio con el IBIA, el IBIA que es el centro de Andalucía, o de Tarragona, o de Murcia, en fin, hacemos experiencias en muchos cultivos, en juegos de variedades, en combinaciones de pies y patrones, en tratamientos químicos, en funcionamiento, en mantos vegetales, porque ahora se lleva las cubiertas vegetales en los campos y buscar con el goteo el ahorro hídrico necesario, el mantenimiento húmico de las tierras, en definitiva una agricultura mucho más natural. Pues todo eso lo hacemos en experiencias en nuestra finca, que los agricultores vienen luego en grupos, vamos explicando lo que hacemos. Hacemos un seguimiento incluso en mantenimiento de variedades, evaluando variedades que no están todavía en el mercado, pies que no están en el mercado, todo con convenios. Y todo eso sirve naturalmente para trasladarlo.
tenemos un sistema de lucha antigranizo que ha tenido crítica por algunos, pero que no deja de ser una experiencia. ¿Por qué? Pues porque si eso funciona y funciona, se amortiza en muy pocos años y no tienes que hacer el seguro para granizo o puedes contratar un seguro para otras inclemencias, abaratando el seguro, que es una página importante que no hemos hablado, pero que es conveniente un seguro no solamente climático, sino incluso ya hablar de un seguro de mercado ante las decisiones políticas que se toman para convivir o incentivar exportaciones industriales de Europa a países terceros. Si tenemos que ser sacrificados, por lo menos compensados por otra vía para poder seguir en el medio rural sin las limitaciones que tenemos. Yo creo que todo se tiene que hablar y negociar. Pues nuestra finca experimental busca eso, aplicar la innovación, aplicar nuevas tecnologías. Ahora estamos en el tema de los PERTES. Vamos a montar allí uno de los hubs que se van a montar, de los 4 hubs que estamos proyectando, si nos lo aprueban, montar en la Comunidad Valenciana. Pues allí hay uno, habrá allí un aeropuerto de drones, porque hoy en día la tecnología va a traernos drones que se especializarán por cultivos y volarán y dirán la situación del cultivo, las necesidades hídricas, las plagas que tiene o las cosas que tenga que hacer, o incluso para hacer pulverización, no en sí como pulverización como lo entendemos, sino utilizar microdrones o lo que sea que puedan servir para microrobots, que se dicen hoy en día que en Estados Unidos ya están empezando a utilizar para combatir determinadas plagas, que, ojo, se sueltan no en todo el campo, sino en la parte del campo y en las parcelas que tienen esa eventualidad. Todo eso es nueva tecnología, es innovación, para eso es la investigación. Por eso la investigación es la madre de los avances tecnológicos que nos permite estar en el mercado en unas condiciones más positivas, que al final revierten en beneficio para todos. Lo que nosotros decimos, porque eso va unido con la cadena alimentaria, es que si no hay rentabilidad, porque si cada adelanto tecnológico que ahorramos se lo lleva otro eslabón, nosotros nos arruinamos haciendo innovación y aplicándola. Entonces tenemos que llegar a una especie de pacto social en que el precio sale de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esa es la base del equilibrio y del futuro y del desarrollo. En ANECOP, por ejemplo, yo siempre digo que es la historia de una innovación. De una innovación constante. Es decir, ANECOP nace en el año 75 y la fundan 31 cooperativas de Valencia y Castellón que solo vendían naranjas y mandarinas. A partir de ahí, ANECOP está en toda España y todas las zonas productivas de España y además hemos incorporado todo tipo de productos. No solo, ya tenemos todos los cítricos, tenemos todo tipo de hortalizas, frutas y hasta vino, ¿no? Bueno, pues en todo nosotros creemos que es fundamental investigar. Porque creemos que la investigación es lo que te abre nuevos mercados y ayuda a mejorar la rentabilidad del agricultor. Si no hay innovación, hay repetición, lo que antes y eso al final no nos lleva a ningún sitio y no somos atractivos en el mercado. Entonces, nosotros tenemos 2 centros de experiencias de investigación, uno en Museros para arbóreos y otro de invernadero en Almería, ¿no? Entonces, nosotros estamos innovando y, sobre todo, es más fácil, y hay que decirlo, y ahí lo reconozco, tenemos mucho más éxito en innovaciones hortícolas que en frutales o en cítricos, ¿no? Y tampoco es que nosotros seamos ostentores. Nosotros lo que hacemos es, como más o menos como en la finca de Ava, lo que hacemos es traer variedades, plantarlas, experimentar con ellas, mostrárselas a nuestros agricultores, ver el nivel de rentabilidad que tienen y entonces, si nos parecen a todos adecuadas, pasan a los campos ya de nuestros agricultores. Y creemos que además la innovación no solo ha de ser de producto. Nosotros organizacionalmente nacimos como una empresa de cooperativas y en este momento en ANECOP forman parte de su base cooperativas, sociedades limitadas, sociedades anónimas y SACs. Es decir, porque el mercado nos lo exigía, porque los grandes clientes nos exigían una gran oferta, hemos ido incorporando esa oferta a través de entidades que no solo son cooperativas.
Pues bueno, yo por terminar estoy de acuerdo con el tema de investigación e innovación, como no, pero yo lo doy por amortizado. Estoy convencido de que con el tiempo la investigación y la innovación irán resolviendo todos los problemas y nos van a hacer y nos están haciendo mucho más eficiente a la hora de producir en cualquier sistema, desde las tecnologías con drones, la eficiencia en el uso del nitrógeno. Prácticamente, lo he dicho antes, podemos cultivar con niveles muy bajos de nitrógeno, con estrategias de residuo cero, limitando el impacto medioambiental, pero al final la variable precio es fundamental, porque huelga todo lo que vamos a estar diciendo si no somos capaces de tener una ley de cadena alimentaria que realmente cumpla con sus objetivos, y creo que es el compromiso de todos de llegar ahí. Y es fundamental, porque si no, por mucho que investiguemos, por mucho que innovemos, si el agricultor, ese eslabón que hemos dicho que está en crisis, no tiene esa contraprestación, él no va a poder ponerlo en práctica. Y ahí me quedo. Bueno, yo pues al hilo de lo que estamos comentando de investigación, yo creo que es importante destacar el último Consejo Rector del IBIA, en el que están las organizaciones agrarias, cooperativas, etcétera. Pues presentamos y aprobamos una estrategia de investigación, yo creo que necesaria, oportuna, demandada por el sector, organizada en 4 bloques temáticos, el que se ha multiplicado por 3 el presupuesto. Fundamentalmente una área centrada en la parte de cadena de valor agroalimentaria, otra en la protección vegetal, porque es una necesidad que tenemos todos los días y tenemos que anticiparnos a los problemas. Después tenemos otra área más en la sostenibilidad de los recursos, suelo, agua y biodiversidad, y después también otra en lo que sería agricultura de precisión. De ahí me gustaría destacar, pues si me permitís, en lo que sería la parte de cadena de valor, en lo que es toda la innovación y desarrollo de material vegetal que se hace desde el IBIA de una manera modesta, porque son programas públicos, en su gran mayoría la financiación es fundamentalmente pública, y ahí pues el trabajo en patrones, por ejemplo, que a lo largo de la historia tantas satisfacciones ha dado y ha solucionado en problemas de plagas que hemos tenido y enfermedades, fundamentalmente enfermedades que hubieran acabado con la agricultura. En estos 150 años podríamos citar muchos ejemplos. Después, en el tema de variedades, yo sobre todo me quedaría pues en la parte de toda la tecnología genómica, porque nos permite agilizar mucho el resultado de un programa de desarrollo de material vegetal, y después porque además podemos utilizar los marcadores para identificar que estamos hablando. Después, y también yo creo que como lo de la piñola está muy reciente, pues el trabajo en triploides. En cuanto a la protección vegetal, me gustaría destacar que es de siempre conocido pues, el trabajo en agentes de biocontrol, lo que es la lucha clásica en biocontrol, contra todos los agentes. Ahí es guerra total, bien con control biológico o con el desarrollo de cualquier tecnología ecorracional, desde bioplaguicidas, fagos, antagonistas, elicitores de defensa, RNA, que es la base, ¿no?, de las vacunas. Al final ahí estamos a la última, lo más avanzado. Yo creo que es en primera línea mundial, lo tengo que decir así. Y en el HLB lo estamos intentando también aplicar para actuar de manera anticipada. Porque eso, además, el aplicar ese tipo de conocimiento, yo creo que pone en valor, diferencia nuestras producciones, y además yo creo que nos sitúa en un escenario de autonomía también. No necesitamos esos inputs. También estamos en todo lo que sería el desarrollo de estrategias de prevención, cubiertas vegetales, adaptadas a nuestras condiciones. Tenemos un programa de asesoramiento, de apoyo a lo que es la sanidad vegetal. Y bueno, sí, en sostenibilidad sí que te diría que creo que es interesante todo el manejo de aguas no convencionales en un escenario deficitario en lo que es agua, y después, bueno, las plataformas de acceso libre para productores para gestionar todos los recursos, recursos que se utilizan, ¿no? Y que después también son apoyo para la defensa de los fondos europeos.
Y bueno, la monitorización en la que estamos inmersas, también hemos abierto línea de investigación. En el tema de costes hemos tenido esta mañana una presentación. O sea, todo lo que nos demanda el sector estamos ahí. Yo creo que somos en eso pues un centro que intentamos dar respuesta con los recursos que tenemos a todo lo que son las demandas. Yo creo que por parte del sector hay una defensa clara hacia el IBIA por parte de todos, ¿no? Y que es notorio lo que está haciendo y todos colaboramos. Bueno, los que queremos innovar, colaboramos con el IBIA, al igual que lo hacemos con la Universidad Politécnica o con otros centros de investigación, porque es clave. Además, hoy trabajar en red es clave. Bueno, Javier. Bueno, por mi parte, poner de manifiesto, ¿no? Y reiterar el compromiso de Agrobank con el sector agroalimentario desde la cercanía y el acompañamiento y en tres vertientes. Por una parte, en la oferta, ¿no? De productos específicos y adaptación a las necesidades en cuanto a reconversiones varietales. Hemos hablado de financiaciones de ahorro energético. Estamos también con operaciones de reutilización de recursos hídricos muy interesantes para nosotros y para el sector. Desde la cercanía también en la red, contamos con 85 oficinas especializadas de Agrobank en la Comunidad Valenciana, con más de 350 gestores para llevar al agricultor muy de la mano en sus necesidades, y cercanía también, ¿no? Con esa colaboración público-privada a la que nos referíamos antes, en base a convenios con instituciones, como por ejemplo en este caso con ABA, y formando aparte pues de iniciativas punteras tecnológicamente en el sector, como es dentro del PERTE agroalimentario. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Yo creo que al final lo que podemos decir es que la unión es importante. Es decir, que al final el hecho de ir de la mano puede conseguir todo la rentabilidad y luego la innovación, o al revés, ¿no? Porque se ve que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación y gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto a través de lasprovincias.es. Buenas tardes.